pausa. Bueno, pero vamos a leer la información, pero ha modificado la misma, porque ya le vamos a decir, lo vamos a estar conversando con nuestro invitado. Bueno, la justicia, ¿no?, busca de alguna forma aumentar el sueldo, fundamentalmente para los señores jueces y fiscales, porque el año pasado, cuando el presidente de la Corte era el señor Juan José Victoria, cortista, bueno, mandó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para cambiar los cómputos de la antigüedad. De esta forma iban a tener un nuevo aumento salarial o una nueva modalidad de tener, ¿no?, o lo que significa los rubros para el salario de los códigos o ítems. Los ítems, exactamente. Los nuevos ítems, códigos que iban a tener para, de alguna forma, hacer el promedio para su salario. Esto era para todos los trabajadores de la administración pública, pero los más beneficiados, ¿quiénes iban a ser? Jueces y fiscales. Y les voy a explicar por qué. Lo primero que quieren es, en este proyecto de ley que presentó justamente el expresidente de la Corte, actual ministro de la Corte, el señor Juan José Victoria, era elevar el porcentual de antigüedad por año de un 2% a un 5%. Ahora bien, los señores jueces, los señores fiscales, cuando ingresan al Poder Judicial, tienen que ser abogados. Para ser juez, tiene que tener como mínimo 5 años en el ejercicio de las funciones. O sea, que ya llevan 5 años como abogado. Pero cuando entran a la función pública como parte del Poder Judicial, jueces o fiscales, no le pagan la antigüedad desde el día que ingresó justamente al Poder Judicial. Le pagan la antigüedad del día que juró como abogado, o sea, de el día que presentó su matrícula en el foro de abogados, desde el año que se recibió. O sea que si hay un abogado que llegó a ser juez a los 50 años y lleva 25 de abogado, le pagan 25 años de antigüedad por el solo hecho de haberse recibido hace 25 años atrás. Algo que no ocurre con los empleados. Eso es lo que quería modificar justamente el señor Victoria, ministro de la Corte, y que fue presidente hasta el año pasado del máximo tribunal de nuestra provincia. Ahora bien, ¿cuál fue el argumento que presentó y que no se modificaba hace muchísimos años los ítems que tienen justamente los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de San Juan? Pregunto. Los magistrados, sobre todo. No. Es para todos. Es para todos. Bien. Pregunto, ¿no? ¿Hace cuántos años que los docentes tienen los mismos ítems? ¿Hace cuántos años que los policías tienen los mismos ítems? ¿Hace cuántos años que los médicos de la salud pública, enfermeros, camilleros, tienen los mismos ítems? Y también tienen un 2% de antigüedad por año. ¿Por qué para el Poder Judicial 5 y para el resto 2? ¿Por el solo hecho de estar en el Poder Judicial? ¿Por el solo hecho de ser juez? La verdad que es un tema para tratar, y lo vamos a tratar con un candidato a gobernador que ya lo presentamos. Muy buenos días, doctor Marcelo Arancibia. Dani Núñez Vivares y Dani Núñez te saludan desde la 101.7 de Radio Alas, desde los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buenos días a ambos Daniele y a toda la audiencia de FM Alas. Bueno, Marcelo, escuchaste, habrás leído los diarios. Qué buen cuyo ser magistrado, ¿no, Marcelo? La verdad, ¿no? También entiendo que el actual presidente de la Corte ha mandado a decir que va a dar marcha atrás. Sí, efectivamente, lo cual puede abrir como mínimo una interna dentro de la Corte. Otra grieta. Bueno, exactamente. De Sante pidió retirar este proyecto para aumentar el sueldo de los jueces que había presentado el otro cortista, el señor Juan José Victoria, cuando era presidente de la Corte. Recordemos que el actual presidente es de Sante. Ahora, ¿qué concepto que tienen nuestros ministros de la Corte? Porque hace mucho que no se cambian los ítems, hay que aumentarse la antigüedad en detrimento
del resto de los trabajadores de los otros poderes públicos, ¿no? Sí, la primera pregunta que me hago, y tal vez sea por un sesgo de mi condición de abogados, es preguntarme si el expresidente de la Corte de Victoria se mandó solo a presentar ese proyecto en función de que la Corte tiene una iniciativa legislativa prevista en la Constitución provincial, o esto lo firmaron los 5 miembros de la Corte. Claro. Esto es lo primero que tenemos que preguntar, porque la facultad es de la Corte, no del presidente. Por lo tanto, si el presidente manda proyecto de ley sin el consentimiento y el acompañamiento del resto del miembro de la Corte, bueno, entonces ahí sí, yo creo que hay una grieta dentro del seno de la Corte que habría que, bueno, conocerla, y la Corte debería transparentarla, porque la Corte en estos últimos años, con la nueva composición, se ha cansado de mandar proyectos de ley para reformar códigos procesales de toda índole, la ley orgánica de tribunales, crear nuevos institutos. Ahora habrá que preguntarse si este proyecto es una iniciativa del presidente de la Corte o del cuerpo. Si es unilateral, me parece que es irregular, porque la Corte es un cuerpo colegiado y la decisión tiene que haber surgido una acordada que tiene que tener por lo menos la firma de 3 de los 5 miembros. Yo, si fuera periodista, sería una de las primeras cuestiones que consultaría. También preguntaría el momento en que se presentó ese proyecto, porque a mí hay cosas que no me cuadran, porque este proyecto viene a aprovecharse de una mejora salarial que han tenido los empleados públicos, fundamentalmente los docentes, esto de aumentar el porcentaje por antigüedad. Si esto se dio el año pasado, se ha dado como consecuencia del conflicto docente. Hay cuestiones, ¿no?, que sería importante primero consultar, porque un órgano de poder no puede manejarse con tamaña oscuridad. Me parece que tendrían que haber puesto en conocimiento la existencia de ese proyecto. También lo tendría que haber hecho la legislatura, porque eso entró por mesa entrada, fue labor parlamentaria, tiene que haber sido tratado en alguna sesión, mandado a alguna comisión, y bueno, preguntarnos qué hizo la comisión con ese proyecto. Hoy se conoce la existencia del mismo y genera un escándalo, porque está claro que estamos generando dentro del seno del Estado una desigualdad en la distribución de la renta que es escandalosa e indignante, porque también habría que hacer el cálculo a cuánto se le iría un salario a un cortista, un camarista, un juez, claro, con la aplicación de haberse sancionado esta ley. Se supone que las mejoras salariales deben tener por objeto, en un contexto inflacionario que ya superó el 100%, pautas de equidad y de justicia. No es lo mismo el 71% proyectado para julio, creo, para el grueso de la administración pública, para los que tienen cargos jerárquicos. Me refiero a los que encabezan los órganos de poder. Claro. No es lo mismo el 71% para el que gana 100.000 pesos para que el que gana 1 millón de pesos. ¿No? Claro. Entonces, a ver, el cuerpo lo ponen los otros, lo ponen los docentes, y acá hay gente que quiere aprovecharse y no perder frente a la inflación. Entonces, primero averiguaría esas cosas, y después, bueno, ya planteo como candidato a gobernador esto, ¿no?, de la desigualdad. En un país, una provincia atravesado en un proceso inflacionario que hace que por primera vez en mucho tiempo, si no es la primera vez en la historia, que hasta los propios trabajadores en blanco están por debajo de la línea de pobreza, bueno, que un órgano del Estado intente aprovecharse de la autarquía financiera que le permite tener y contar con una verdadera torta de plata, donde pareciera que no hay hay un barril sin fondo, donde todos los días se designa personal, donde se hacen obras de edilicia, que se alquila por todos lados, que parece que no tiene límite ese presupuesto del Ejecutivo. Bueno, darse esto de subirse los sueldos, aprovechándose de la ventaja que han tenido los que menos ganan, bueno, desde el órgano que debiera impartirse justicia, equidad y razonabilidad, bueno, esos principios, esos valores no se observan. Pero bueno, esperemos que dé marcha atrás,
esto es lo que habría manifestado el presidente de la Corte, debiera la Corte en pleno dar explicaciones, acá sí amerita una conferencia de prensa y que el doctor Victoria explique cómo fue el origen de ese proyecto de ley, y quién lo firmó y quién lo acompañó. Claro, el doctor Victoria no va a dar ninguna conferencia de prensa porque ellos van a decir que ellos hablan a través de sus sentencias. Claro, pero acá no hay una sentencia. Esto es una decisión administrativa y el uso de la facultad legislativa que tiene la Corte. Acá no va a salir nunca una sentencia. Lo que va a ocurrir es que la sociedad va a juzgar a estos magistrados por su desaprensión en una situación económica donde, bueno, ellos tienen los elementos para resguardarse frente a la inflación, frente a la crisis educativa que seguramente sus hijos no padecen, frente a la falta de trabajo que seguramente sus hijos no lo padecen porque todos trabajan en tribunales, la mayoría. Sí, la mayoría, exactamente. Entonces, a ver, tienen que dar una respuesta al pueblo. Marcelo, ¿qué hacemos con la justicia? Estamos hablando con un reformista. Claro, justamente. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? ¿Qué hacemos con el Poder Judicial en la provincia? Ayer, Marcelo, estuviste en donde se debe debatir las leyes. Digamos que es el centro de la democracia en cualquier lugar del mundo, que es justamente donde se debaten las leyes, presentando una serie de proyectos que tienen que ver justamente para la provincia de San Juan. Fundamentalmente muchas de ellas que es electorales, como que vuelvan las PASO, con que haya un debate entre los candidatos a gobernadores en forma obligatoria, como lo es a nivel nacional con los presidentes. Pero, ¿qué hacemos con la justicia? Porque nosotros empezamos la nota diciendo, ¿cuánto gana un juez de primera instancia? ¿Ganará $1 millón de pesos, $1,5 millones de pesos? Ahora, ¿cuánto gana un cortista? Nos decíamos. ¿Ganará el doble que un juez? ¿El 70%? ¿71% que van a tener de aumento hasta acá, hasta el mes de septiembre? Sin ninguna duda es mucho más de lo que gana un juez, un cortista, para lo que gana un empleado del Poder Judicial y para lo que gana un maestro, para el cual el gobernador dice que no hay dinero. Ahora, pero no llega ahí, porque hay muchas cosas que uno ve que lamentablemente parece que nuestros jueces no son jueces, sino son partes de la reinado. Una casta. Porque, a ver, el 2% lo tiene toda la administración pública. Los maestros no le modificaron. Lo que le modificaron fue el aumento de los radios. Esto tiene que ver con los lugares de distancia. Aquellos que tenían un radio 1 ganan un 20%, le aumentaron a un 30, a un 40. El que tenía hasta el radio 4 se aumentó. Pero la antigüedad queda en el 2% que tienen todos los empleados públicos de los 3 poderes. ¿Por qué ellos tienen que tener el 5? Y ahora, ¿por qué los jueces y fiscales tienen que tener antigüedad no desde el momento que ingresaron a trabajar como ministro, como juez o como fiscales, sino desde el momento que se recibieron de abogado? Algo realmente inaudito, porque no pasa, creo, que en ningún lugar del mundo. Algo hay que hacer, ¿no? Pasa en la Argentina. Pasa en San Juan. Pasa en San Juan. Te doy otra locura, perdón, Marcelo. Sí. Todos los empleados públicos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, inclusive los legisladores y ministros o funcionarios políticos, deben aportar a la obra social provincia, excepto los magistrados, que son los únicos que no aportan a la obra, que violan esta ley provincial, que es solidaria, que tiene que ver con la obra social provincial. ¿Y por qué no pagan? Y porque no quieren, porque son jueces, simplemente por eso. Ahora, un empleado público cualquiera, un empleado del Poder Judicial debe pagar. De cualquier poder, un empleado normal va y dice, yo no quiero pagar, quiero ser como los jueces, quiero buscar mi propia obra social, no puede. Es obligatorio y le hacen los descuentos obligatorios, excepto los señores magistrados. A estos señores que se creen príncipes, que se llaman jueces. Algo hay que hacer, ¿no? Bueno, la historia de la antigüedad por título hay que remontarse a la década de los 90. Eso fue fruto de la incorporación de los jueces escobaristas al Poder Judicial. Ustedes deben recordar el famoso pacto de los caballeros. Claro. Cuando Escobar peronistas bloquistas. Claro. Habían 2 vacantes en la Corte y hubo un acuerdo político entre Escobar y Caselle y se designan a Caballero Vidal, que era el abogado personal de Jorge Alberto Escobar, y Adolfo Caballero, que venía a ser el candidato a vicegobernador de Javier Caselle en la elección del 95.
cuando esta nueva camada de jueces que empiezan a designarse en los 90 a sustituir la camada de jueces que el bloquismo había designado en los 80, empezaron a advertir que los salarios de los jueces de origen bloquista eran sustancialmente mayores a los que percibían los jueces que venían del escobarismo. ¿Por qué? Y porque se pagaba la antigüedad no por título, sino la antigüedad en la administración pública. Claro. Entonces, Adolfo Caballero trajo un proyecto de algunas provincias que se aplicó en los 80 y que había sido utilizada para poder cambiar, digamos, la inflación que azotaba como ahora a la Argentina en la década del 80. Entonces, para equilibrar los salarios de los que tenían mucha antigüedad de la administración pública para los que no lo tenían y estaban ingresando, como eran los jueces escobaristas, se trajo el tema de la antigüedad por título con un límite de 30 años, que no se superponía con la antigüedad en la administración pública. Entonces, de esa manera se equilibraron todos los salarios de los magistrados y cobraron lo mismo. Evidentemente, esta solución es una solución propia de los que tienen el privilegio de poder legislarse para sí mismos. El hijo del vecino, un empleo público común y corriente, un docente, no puede autolegislarse para mejorarse los salarios. De modo tal que esta crisis institucional en San Juan y en particular la justicia se remonta a varias décadas y demuestra que somos una sociedad que ha venido cometiendo muchos errores, ha ido fallando, y gran parte porque, bueno, cuando saltan estos escándalos la sociedad reacciona porque el contexto económico y social es malo. En el 95, 94 todavía estaba, digamos, el auge de la convertibilidad y, bueno, estas cosas pasaban y después se pagan las consecuencias, porque acá en Argentina y en San Juan se hacen cosas que nadie mide las consecuencias futuras, claro, que va a traer fundamentalmente para el presupuesto provincial. Bueno, contada la historia de la antigüedad por título y que eso dio lugar, yo me acuerdo que el sindicalista Pedro Llovera denominó eso como el nacimiento de la familia judicial, porque ya no había distingo entre bloquista y escobarista, eran todos parte de una misma familia que se acomodaban su sueldo a partir de tener un presupuesto propio que le garantiza la Constitución provincial. Y acá quiero decir que la Constitución lo hace en forma correcta, lo que pasa que, bueno, tenemos una dirigencia política y burocrática tan irresponsable que no sabemos ni siquiera preservar esta autarquía financiera que garantiza la independencia del Poder Judicial. Entonces, dicho esto, ayer nosotros hicimos una presentación de una serie de propuestas de reformas políticas, porque creemos que nuestra democracia está degradada por faltas de instituciones que se ven mucho ahora en época de campaña, donde, bueno, los candidatos evaden los debates, no hay propuestas, simplemente hay puro marketing. Entonces creemos que hay que tomar el toro por las astas y hay que hacer una campaña donde le digamos a la sociedad qué pensamos de San Juan y cómo pensamos resolverlo, siendo esta la única manera, entendemos, de ir reparando la ruptura en la relación entre representante y representado. No hemos abordado la temática de nuestras propuestas al Poder Judicial, que las tenemos y que seguramente a la brevedad la daremos a conocer, pero bueno, ustedes saben que si estoy acá como candidato fue producto de mi paso por el Foro de Abogados de San Juan, y advertí ahí cómo el gobierno, en el afán de perpetuarse en el poder, tomó el Poder Judicial y destruyó toda posibilidad de que ésta sea independiente, utilizando y abusándose también de las normas y sus vacíos, y bueno, así fue como cooptó a este poder, que hoy termina siendo contraproducente en términos electorales del propio oficialismo, porque los que ellos han designado en la Corte son los que están demostrando que no les calienta absolutamente nada la gente que la está pasando mal. Esto, claro, como en el Titanic los hombres pisoteaban a los niños y a las mujeres para quedarse en las barcas. Bueno, claro, esto es algo parecido, ¿no? Lo que ha hecho... Se preocupan ellos, por ellos nada más, Esperemos, bueno, el doctor De Santi ha reaccionado a tiempo, ha dicho que lo va a retirar, pero sería bueno que se aclarase lo que ha sucedido, porque el horno no está para bollo, la gente está sumamente sensible, se da cuenta de que acá hay un grupo de personas que se autodictan privilegio y lo ejercen, ¿no? Con toda
con toda deshumanización, ¿no? Sí. Y esto es parte de nuestro problema. Yo creo que en la justicia lo que hay que hacer es hacer una profunda reforma. Hay que empezar por el Consejo de la Magistratura, para que los que lleguen sean los más idóneos, no los más militantes o los más partidarios del gobierno de turno. Hay que tener una nueva ley del jurado de enjuiciamiento para, bueno, desplazar a los malos jueces que puedan haber en la provincia, y tiene que haber, por sobre todas las cosas, un ideal a cumplir, que es tener una justicia independiente, una justicia proba, una justicia responsable. Así que bueno, hay muchas cosas para hacer en el ámbito de separar el sistema republicano y en particular en garantizarle la independencia del Poder Judicial. Marcelo, en tu transitar, porque a ver, al margen de ser candidato, siempre has pateado la calle en tu profesión, siendo abogado litigante. La gente, ¿cómo está dispuesta a un cambio? ¿Es receptiva a estas nuevas reformas, Marcelo? ¿O a cualquier tipo de reforma que pueda haber en la provincia? Bueno, la gente está cansada del estado en que se encuentra. Bien. Y hace mucho tiempo que se encuentra mal. Vos tenés distintos San Juan, está quebrada nuestra provincia, tenés sectores totalmente excluidos, marginados, que cada vez se crece más y que uno los identifica como esa pobreza o esa indigencia estructural, que no solamente están privados de buenos ingresos económicos, sino también de derechos básicos para lograr esos ingresos económicos algún día, y reproducen pobreza. No solamente viven de changa o de la informalidad total, sino que, bueno, sus hijos no tienen la posibilidad de tener una buena educación, una buena salud, no gozan de los beneficios sociales. Entonces son sectores que son la cara viva del gran fracaso de la economía de la República Argentina. Después tenés un sector que ha sido expulsado de la clase media, los nuevos pobres, que cada vez son más, personas que no encuentran trabajo, tienen trabajo de mala calidad, o trabajo formal, pero que ya no la alcanza para mantener un digno ritmo de vida, y que en conjunto esta gente ha empezado a descreer del sistema, está muy enojada con la política, con los políticos. Y después tenés, bueno, otro sector de la sociedad que como puede zafar de la profunda crisis económica, pero que está muy preocupado de también ser expulsado, y porque también se dan cuenta que el país, la provincia así no va más. Entonces, bueno, tenemos un combo complicado, tenemos distintos San Juan, y creo que la política está mal interpretando lo que está sucediendo en la calle. Acá hay una campaña electoral basada única y exclusivamente en el marketing. Claro. Sí, y el marketing puede ser bueno, interesante para el posicionamiento, el conocimiento, pero es absolutamente inútil para garantizarle al ciudadano que las cosas se van a hacer bien y mejor. Entonces falta que el debate, falta la discusión política. Por eso es que nosotros ayer hemos presentado entre uno de los puntos de nuestra reforma política la obligatoriedad del debate de candidatos a gobernador. Porque está claro, en 40 años que dos personas no se han puesto de acuerdo para debatir, te demuestra que a los candidatos no les importa reivindicarse ante la sociedad, mostrar qué es lo que valen, cuál es su talante, cuáles son sus ideas, qué piensan de la provincia en sus diversos aspectos. Entonces, si no se hace voluntariamente, si no está la cultura política innata de ser demócrata, bueno, habrá que tener una ley hasta que se convierta en un hábito el debate de candidatos a gobernadores o a intendentes. Ley que tiene que estar vinculada a un sistema electoral que permita que los debates sean útiles y que se entiendan, porque con la ley de lema, bueno, hacer un debate con 10, 12 candidatos a gobernador o 20 y tantos candidatos a intendente, bueno, es imposible sacar buenas conclusiones. Imagínate, creo que en 9 de julio hay 25 candidatos. Sí, claro, una población de 9.000 habitantes. Después de la ronda de una pregunta por candidato se terminó el debate, no hay más tiempo. Claro. Bueno, todas estas cosas hay que vincularla, hay que ir diseñando un sistema político que funcione,
y que, bueno, se permita que la sociedad se empiece a ver la democracia como un sistema que funciona, y a la política, después un gran esfuerzo que tenemos que hacer, bueno, se tiene que vincular con la sociedad. Bien. Marcelo, todo esto que significó sin ninguna duda algo innovador dentro de la política sanjuanina, esta presentación que hiciste ayer frente a las puertas de la legislatura provincial, modificando sin ninguna duda, llevando hasta algo importante, ¿no?, que tiene que ver con nuestros candidatos, la famosa ficha limpia, teniendo en cuenta de que hay una ley que tiene que ver con esto, que es aquel persona o que pretende ser candidato que no tiene que tener ningún tipo de sentencia firme. Pero claro, hay muchos que tienen procesos abiertos sin sentencia. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Irá realmente la legislatura actual a hacerse eco de esto? Bueno, el año pasado en San Juan se sancionó una ley de ficha limpia. Sí, claro. Lo que pasa es que una ley trucha. Claro, no es la ley de ficha limpia. Una ley trucha redactada por truchos. A ver, la ley sanjuanina es una ley que está de más porque lo que prevé lo dice el Código Penal. Acá la ficha limpia se aplica solamente a las personas que tengan condena firme. Claro, de esta manera, bueno, los únicos que no pueden ser candidatos, y lo dice el Código Penal, son los que tienen condena firme. Si no, estaría lleno de candidatos, gente condenada en el penal de Chimba. Por eso es que en esta elección, que hay 6.400 candidatos, no hay ningún caso en que se aplique el tema de la ficha limpia. La ficha limpia tiene un sentido, es un sentido protectorio, a fin de garantizar la moralidad de los candidatos que se presentan en la elección, y que tiene un espacio temporal, desde el momento en que se dictó un auto de procesamiento hasta que no se dicte la sentencia condenatoria definitiva. Entonces, en ese lapso, como el principio de inocencia es eclipsado por un principio de posible culpabilidad, como sostienen los códigos, bueno, no puede ser candidato. Una persona que está procesada por robarse el dinero de la gente, un corrupto, no puede ser candidato. Entonces, esa es la ficha limpia que nosotros queremos modificar o sancionar en la provincia de San Juan. No obstante, Marcelo, a ver, ¿solamente la ficha limpia contempla aquellos delitos contra el erario público, Marcelo? Bueno, cada provincia ha establecido, donde está vigente la ley, por supuesto, qué tipo de delito no comprende la ley de ficha limpia. En Mendoza se han agregado, por ejemplo, delitos contra integridad sexual. Integridad sexual. Claro, lo hagamos completo, como es el dicho. Claro. Todo delito que contemple el Código Penal. Todo delito, claro, todo delito. A ver. Claro, originalmente la ficha limpia estaba prevista para delitos de corrupción, pero se ha ido extendiendo la cantidad de delitos que los comprenda. Claro. Pero bueno, el sentido es ese, no es el que acá se sancionó, por eso es una ley que nace muerta. Claro, porque eso ya está legislado por el Código Penal. Sí, claro, sí, sin ninguna duda. No te quitamos más tiempo, sabemos que estás muy, pero muy atareado justamente con los medios de comunicación y con esto que implica la campaña. Creo que sos el único candidato a gobernador en la provincia de San Juan que estás presentando proyectos, que se está observando de alguna forma que las reformas que lleva Marcelo Arancibia, por lo menos los otros candidatos no lo hablan. No sabemos si está en su proyecto, pero hasta acá el único que habla se llama Marcelo Arancibia. Hay algunos que van a la peluquería y hacen brushing y nada más que eso, pero bueno, no sé si es el marketing que quieren justamente del que estuvimos hablando. La semana que viene te vamos a comprometer ahora, cuando tengas un tiempo, vas a estar en nuestros estudios, te vamos a pedir que si puedes venir acompañado con el candidato a diputado, a diputado, el doctor Diego Seguí, bueno, para hablar justamente de todos estos temas que tienen que ver con un nuevo San Juan, si Marcelo Arancibia es justamente gobernador de la provincia de San Juan. Te damos las gracias, Marcelo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y la semana que viene nos vemos en la radio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, Daniel. Bueno.